Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Lo primero, agradeceros la acogida que ha tenido el último capítulo de la tertulia que hice con Dani, porque a mí la verdad me encantó y creo que a vosotros también. Y sobre todo nos hemos dado cuenta de que os gusta el salseo del bueno. Así que vamos a pensar un poco en cómo renovarnos y cómo seguir con este formato. Pero bueno, vamos a dar paso al invitado de hoy, que es un invitado muy especial y sobre todo cabe destacar que ha estado en una de las catástrofes más grandes que han inundado, por así decirlo, o que han afectado a España en estos últimos 100 años. Muy buenas, Brigada García, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Jesús García. Muy bien, la Mi presentación. Brigada García es muy bien hecho, y muy bien el saludo. Es mi empleo militar. Qué bueno. ¿Y por qué estás aquí? ¿A qué te dedicas? Pues como te he dicho, soy militar de la Unidad Militar de Emergencias, la De UME. la UME. Sí. Y así para la gente que no lo sepa, la UME exactamente, ¿qué es lo que es? Pues la UME es la unidad que interviene frente a catástrofes naturales, biológicas y químicas. O sea, para que pongamos unos ejemplos, las Unos más ejemplos: recientes que hemos tenido, pues Filomena. Filomena, Volcán de la Palma, la pandemia, las inundaciones, Si hablamos de la. incendios forestales. Qué bueno. Y dentro de la UME, por así decirlo, es una parte militar. ¿Cómo funciona esto? La UME se compone de militares. Al final, en el año 2005, el 7 de octubre de 2005, se planteó crear la UME, que este año cumplimos 20 años. Este año es el 20 aniversario de la Unidad Militar de Emergencias, de su creación. Ujú. Entonces se decidió que había que tener una unidad preparada para catástrofes naturales. Vale, y para entrar, por ejemplo, en la UME, entiendo que formas primero parte del ejército y posteriormente entras en la UME, ¿o cómo es el proceso de llegar hasta ahí? Ha habido dos procesos. Hoy en día, para ser integrante de la UME, tiene que ser militar de cualquiera de los ejércitos, tierra, mar o aire. Durante un tiempo se accedía llamamos desde la calle, ¿no? Que sin tener experiencia militar, hacían unas oposiciones, unas pruebas y pasaban. Pero hoy en día tiene que ser militar con una trayectoria, con una antigüedad y luego reunir una serie de requisitos. Las vacantes en la UME son de libre designación, con el cual el currículum que tú tengas es lo que te llama. O sea, por así decirlo, tienes que generar como puntos a lo largo de tu trayectoria profesional. Claro, pues cursos, siempre todo lo enfocado a las emergencias, incluso en misiones, que tengas méritos profesionales, que tengas destinos, que tengas experiencia. Imagino que también habrá como algunas pruebas físicas para entrar ahí. Sí, de hecho, las pruebas físicas se hacen aquí en la Academia de Infantería, en Toledo. Se hacen pues, de natación, carrera, flexiones, se hacen análisis de sangre, todo eso para entrar y un test psicológico. ¿Y el test psicológico es complicado? O sea, No, ¿normalmente no, todo el mundo lo suele pasar o es complicado? no es complicado, es un test que hay que pasar y una entrevista. Ok. Me llama la atención lo que me has dicho de las pruebas que se hacen aquí en la Academia de Infantería, porque hace poco, justo coincidiendo con la Dana, aquí en Toledo se hicieron las prácticas de la UME, ¿no? Aquí en Toledo tenemos el curso básico de emergencias, que es el curso que tiene que hacer todo integrante que entre en la UME. O sea, durante 2 o 3 meses hay una fase online y luego está la fase presente, que es aquí en la Academia de Infantería de Toledo. Con lo cual, Mm. lo que visteis vosotros eran las prácticas que se hacen de inundaciones en el río Tajo. Pero Yo sé todos de los lo que años se estamos hace. hablando porque el vídeo el vídeo le grabé yo, Sí, por pero eso. cuenta un poco qué fue lo que pudimos ver en Toledo esos días, porque la verdad que fue increíble ver esos ejercicios Es muy bonito, y ¿eh? justo en ese momento, Es porque muy justo bonito. coincidía con la Dana. Ninguno se esperaba que tras ese vídeo que tú publicaste o cualquiera de nuestras enseñanzas, pues fuésemos a ir a la Dana. Entonces, ese es uno más de las cosas que se hacen aquí. También se hacen lucha contra incendios forestales, que se hacen también dentro de la Academia de Infantería, en Alijares. Hacemos rescate vertical también, que creo que también lo visteis En el Cerro del Bú. también. Con lo cual, todo ese curso se hace aquí. Vienen unas 400 personas al año a hacer este curso. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas formando parte de la UME tú? Pues yo soy fundador de la UME. Madre, o sea, eres de los primeros de la UME. Yo soy de los primeros de la UME. Yo acabé la guerra de Irak, estuve en Burgos destinado y el general Kohl, que le llamaron para crear la UME, me llamó y me dijo: oye Pedro, dado tu experiencia, tu currículum, quiero que te vengas conmigo a crear una nueva unidad. No sabemos qué va a pasar con ella. Entonces es algo muy bonito porque es crear una unidad de cero y yo le dije: mi general, me voy contigo. Y me vine aquí a Madrid, de Burgos a Torrejón de Ardoz, y soy fundador de la UME. Eso Wow. es algo que me gusta decir, que yo soy fundador de la UME. Bueno, es que también es un privilegio y una oportunidad vital el poder contar esto.
Sí, porque al final, a lo largo de los años, la gente, pues como los trabajos, van pasando por diferentes empleos, destinos. Yo sigo ahí todavía porque me gusta mucho y porque es verdad que nadie lo puede decir de que hoy en día quedamos pocos fundadores, pero los que quedamos y los que son, estamos muy orgullosos de serlo. Siempre lo digo, yo soy fundador de la UME. Qué guay. ¿Cómo te ha afectado eso a tu vida laboral, a tu vida personal, sobre todo como ese cambio tan importante? Pues mira, es verdad que la UME tiene una gran exigencia de disponibilidad porque tenemos que estar preparados para las emergencias. Me ha llamado mucho la atención que al principio del programa me has dicho, estoy de guardia, si en algún momento me llaman, tengo que salir pitando de Correcto, aquí. estoy de intervención, estoy De localizado. guardia, pues, de intervención. Sí, y en 2 horas tengo que estar en mi puesto de trabajo. O sea, que de aquí saldría corriendo allí. Pues en el turno ahora mismo somos 3, pues cada 2 semanas estoy de servicio, una semana, de viernes a jueves. O sea, lo que es una guardia 100%. Pero estoy localizable, no estoy dentro del cuartel. Vale. O sea, en 2 horas y media tengo que estar sentado en mi puesto de trabajo. Yo al vivir en Torrejón estoy siempre cerca. Pero bueno, tenemos un margen de reacción. Hay gente que está mucho menos. Hay gente que está a 10 minutos saliendo de la base aérea de Torrejón. Esa gente duerme en un edificio de intervención. Y otros tenemos a 1 hora saliendo de la base. Tenemos unos plazos de activación. Vale, ¿y eso cómo afecta a tu vida personal? A mi vida personal, pues bueno, pues me ha pasado muchas veces que estaba entrando al cine y me he tenido que ir, o que estaba en una reunión de amigos y me he tenido que ir. Pero bueno, siempre sé dónde estoy y que estoy de servicio y lo que puedo y no puedo hacer. Entonces, sabiendo yo que estoy a 2 horas y media, yo soy de Talavera, puedo ir a ver a mis padres, me puedo ir a mover por Madrid, pero no me puedo ir a Gijón. Un ejemplo. No sabía que eras de Talavera. Soy de Talavera, soy talaverano. Volviendo al tema de que cómo afectan tu día a día, más o menos cuántos avisos recibís, por así decirlo, a la semana o al día. Bueno, date cuenta que la UME interviene en un nivel 2. En un nivel 1, las competencias siguen siendo de las comunidades autónomas. En un nivel 2 también siguen siendo las competencias de las comunidades autónomas. Entonces, estamos siempre preparados para actuar. Hoy en día, las comunidades tienen sus propios medios, tienen sus brigadas forestales, tienen sus vehículos. Y entonces, si con esa RT que tienen pueden hacer frente a esa catástrofe, perfecto, la UME no interviene. Entonces, cuando ya empieza a complicarse, a afectar bienes, a afectar personas, viviendas, entonces se decreta a nivel 2, que lo decreta la comunidad autónoma, entonces a petición de la comunidad, el gobierno, porque la UME es una herramienta que tiene el gobierno, que está para servir a la sociedad, pues actuamos en el marco. ¿Os autoriza, por así decirlo? Claro. Entonces, Madrid tiene 3 áreas, o sea, la UME tiene 5 batallones y 2 destacamentos. Están en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León y 2 destacamentos en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Cada uno tenemos un área de responsabilidad. Por ejemplo, la de Torrejón de Ardoz incluye Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Claro, eso me llama la atención, que sea la base en Torrejón y que sea Castilla-La Mancha. Claro, todo por cercanía. Total, de Madrid a Toledo tenemos 1 hora. Cuando vinimos aquí a Filomena, en 45 minutos, 1 hora, estamos aquí con nuestra quitanieves, con nuestro vehículo y con nuestro personal. O sea, al final es como un punto estratégico cerca de las 2 comunidades. Claro, y también estamos en la base de Torrejón, que rápidamente, en despliegues internacionales, porque tenemos una capacidad que se llama, son búsqueda y rescate, se llama USAR, podemos proyectarnos internacionalmente y estando en la base de Torrejón, estamos mucho más cerca. Qué fuerte, madre mía, la base de Torrejón. No sabía yo que te veía tanto. Es que es muy grande. Tanto potencial allí. Estás invitados, cualquier día. Pues un día me pasaré por allí. O sea, te Mira, lo el 7 de clarísimo. octubre de este año hacemos el 20 aniversario. Estáis invitados. Pues me lo apunto. Vamos, ahí estaremos. Y si hace falta, grabamos un podcast allí. Hablando así un poco de todo, es verdad que en los últimos años ha habido como una serie de catástrofes naturales, a lo mejor más de lo normal, por así decirlo. Hemos tenido la pandemia, Filomena, el volcán de La Palma, como tú has dicho, y la Dana. ¿Crees que ha habido como un aumento de ingresos, por así decirlo, en la UME debido a este tipo de circunstancias? La UME es una plantilla. Si la UME la componen, te puedo decir una cifra, 4.200 personas, de ahí no se pasan más. O sea, no puede haber más. Existe una plantilla por empleos y por puestos. No puede haber más de X personas. O sea, esa plantilla la delimita el Ministerio de Defensa. Es decir, que hasta que no se jubile alguien de la UME, no queda una plaza así. No, son destinos. Hasta que alguien no vaya destinado. La UME al final es una unidad más de las Fuerzas Armadas, como puede ser la Academia de Infantería aquí en Toledo o puede ser la Escuela Central de Educación Física en Toledo. Es una unidad más. La gente va a la UME y si luego durante bastante un tiempo su situación personal
porque se hayan cambiado de destino, perdón, porque hayan cambiado de vivienda o su situación personal haya cambiado, pueden pedir otro destino, con lo cual ese puesto de trabajo queda vacante, se oferta en el boletín oficial de defensa esa plaza y la gente lo pide. Y, Ok. y pasa las pruebas que te he dicho antes. Las pruebas físicas y el examen del que hemos hablado. Claro. Qué bueno. ¿Quieres que hablemos un poco de las vivencias y del trabajo en equipo que desempeñáis? Porque es verdad, como estaba diciendo antes, que ha habido unos acontecimientos un poco malos. No sé si hay alguno en el que te haya llamado más especialmente la atención o que te haya dejado así un poco más tocado. La pandemia entiendo que fue como un punto de aparte en la sociedad, por así decirlo. Punto y seguido, perdón, punto de aparte no. La pandemia, ninguno estamos preparados, ni siquiera la UME. Y el día que se declaró el estado de alarma, yo estaba allí presente y era algo en lo que nos enfrentábamos que nadie sabíamos lo que era. Entonces, a mí me encargaron ser jefe de la morgue del Palacio de Hielo de Majadahonda. Hubo 3 morgues en Madrid, que fue la del Palacio de Hielo, el Palacio de la Justicia y el Palacio de Hielo de Majadahonda durante una semana, 15 días, ¿no? Y a mí eso fue algo que me impactó. Pues me acaba de impactar a mí. Que me impactó. Te puedo contar que, por ejemplo, nosotros éramos las últimas personas que veíamos a los familiares de muchas personas. Muchas personas fallecieron en hospitales, en residencias, de ahí les cogían, iban a la morgue, depósito intermedio, se suele decir, y de ahí se entregaban a los familiares. Ese duelo, ese velatorio que estamos acostumbrados a hacer, no se hacía. Se al final era como... Entonces yo decidí, por mis propios medios, en esa pista de hielo, yo iba paseando por la pista de hielo y iba hablando con esas personas fallecidas, rezándoles, intentando darles el último adiós que las personas, que sus familiares no iban a darles. Porque le iban a recibir ya después de o la incineración o ya directamente a ver en el entierro. Es verdad que mucha gente no se pudo despedir de ningún familiar y como que nunca los volvió a ver. Correcto. Entonces yo, en esa pista de hielo, les quería colocar bien, les colocaba restos, no torcidos, darles el cariño que sus familiares le iban dando. Entonces yo cuando gente me preguntaba, decía, lo que puedo hacer es darle el cariño que usted ahora mismo no le puede dar, yo le voy a velar y ya está. Yo también me sentía bien haciéndolo. Más humano me sentía. Como te decía, éramos la última persona que veíamos. Con lo cual, ese velatorio que estamos acostumbrados a verles, a llorarles, a despedirles, a abrazarnos, la gente no lo tenía. Y yo quise ser esa gente. Yo, mi gente y yo lo hacíamos. Era lo mínimo que podíamos hacer por esas personas. Qué duro. ¿Tú crees que todo el mundo está preparado para este tipo de trabajos? Ninguno estábamos preparados. Ninguno estábamos preparados para lo que venía. Nadie estaba preparado. Me imagino que cuando tú llegabas a tu casa después de esa jornada en la que me dices que rezabas y que ibas ayudando, por así decirlo, o cuidando de esa gente, cuando llegas a casa y estás solo en una pandemia en la que no puedes salir a la calle, ¿qué se te pasa por la cabeza? Yo la verdad que tuve que trabajar todos los días. No estaba en casa solo. Sí que hacíamos, por ejemplo, 24 horas, a lo mejor estábamos y descansamos un día, pero al final yo no tuve descanso. Entonces no me dio tiempo a pensarlo. Entonces, yo sí que mejor hablaba con mis padres y hablaba con mi familia y yo decía, bueno, pues ya es lo último que podía hacer por esta persona. Entonces, eso, de todas las intervenciones de la UME en las que he estado en 20 años, esa y la DANA son las que más me han marcado. Te voy a poner otro ejemplo de la DANA. Te voy a poner dos ejemplos, pero yo era un poco el oficial de enlace, el enlace cívico-militar con la población civil. Fui a Sierra Prenchiza, que es un territorio que pertenece a Chiva. Me llamó la concejal de urbanismo, fui con ella, me dijo, Pedro, me puso un poco en antecedente de lo que te vas a encontrar, no te vas a encontrar. Yo fui allí a ver a gente que había perdido todo y fui a ver a Delia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contarlo cronológicamente. Venga. Porque nos hemos saltado. Me encanta lo que me estás contando y estoy súper enganchado. Nos hemos saltado Volcán de la Palma y Filomena. ¿En Volcán de la Palma estuviste? En Volcán de la Palma estuve a distancia. No llegué a ir allí. Vale. Porque al final Volcán de la Palma, date cuenta que cada batallón, el Volcán de la Palma depende... Bueno, me has dicho que había uno en Gran Canaria y uno en Tenerife. Claro, el Volcán de la Palma depende del segundo batallón. Con lo cual, los mayores que fueron el segundo batallón. Y luego fuimos mandando gente, cada batallón,
mandamos secciones, pues pilotos de drones, secciones de intervención, pero por rotación. Como a mí ya no me tocaba ir, pero sí me tocó dirigir un poco en principio desde el centro de operaciones. Joder, es que es verdad que últimamente han pasado una serie de cosas que Cada son año- como cada año cada hay año una había desgracia. una historia nueva. Hablamos de Filomena porque entiendo que Madrid fue una de las ciudades más afectadas por Filomena, Eso es. Madrid y Toledo, y te pilló en el medio, Bueno, mira, me pilló en casa. Me pilló en casa. de vacaciones. Pero No, tuviste que porque fue el salir. día 6-7 de enero. El día 7 de enero. De enero. Sí, justo. Yo me fui y recuerdo que amanecí y estaba todo nevado y no podíamos subir a la base. Pero bueno, tenemos unos medios, unos todoterrenos que me bajaron a buscar a casa, que yo vivo a 10 minutos, y pude subir al centro de operaciones. Y a partir de ahí empecé a hacer mi trabajo de operaciones y telecomunicaciones en ese momento. Y a partir de ahí pues empezamos todos ya a desplegar. O sea, en ningún momento España había vivido una nevada como esa. Yo recuerdo, no. Y fíjate que en Burgos nieva y estaba allí destinado. Pero en Madrid empezamos a tomárnoslo todos como un poco a broma. No va a nevar Sí. nunca, no va a nevar nunca. Qué bonita la Navidad, qué bonito. El dinosaurio pasando por no sé dónde, qué bonito Goya, qué bonito. Pero al final, las imprudencias nuestras, hubo mucha gente que salía a ver la nieve, pero se caía. Hubo mucha gente que tuvimos que atender. Que rescatar, entiendo. Sí, claro. Porque exactamente tu trabajo en Filomena, ¿qué En era? Filomena yo estuve dirigiendo en el centro de operaciones. O sea, estabas desde allí dirigiendo a otros A otra militares gente. que estaban allí. Correcto. ¿Qué era lo más común que pasaba en Filomena? Entiendo que aparte de que hubiese gente que Vías se... incomunicadas, gente aislada, había que llevarles comida, había que llevarles medicamentos. Entonces nosotros al final teníamos Es que literalmente se paralizó el país con Filomena. Sí. Se paralizó el país, bueno, parte del país, pero sobre todo Madrid y Toledo. No sé si alguna otra zona también fue afectada, no Madrid, recuerdo. Toledo, la parte un poco de Porque es curioso que Talavera... hacia Cuenca, Talavera también hubo, ahí un poco. Pero tampoco bueno, fue tan Madrid afectada, ¿no? no fue. Madrid, Toledo fue donde cayó una buena. Qué curioso, qué curioso. Sobre todo el que pasen este tipo de cosas y que os tengáis que reinventar y aprender en ese momento. Bueno, el ejemplo, la pandemia tuvimos que reinventarnos. Y rápidamente tenemos unos órganos de asesores y una gente de planeamiento que nos reunimos, nos sentamos y vemos por dónde atacar. Porque si hay algo que es bueno de la UME es el compañerismo. Qué guay, Todos porque aportamos. entiendo que hay algunos valores. Hay muchos valores, pero sobre todo el compañerismo. Vale, pero destácame dos más. Entonces más, el compañerismo, la unión, la fuerza, el sacrificio, O sea, yo creo que al final la mente de un militar es como muy diferente a la mente de un civil. totalmente. Porque es verdad, vamos ahora a hablar de la Dana. Yo me acuerdo que hablé contigo en el momento en el que pasaba todo esto. Ajá. Y recuerdo una frase que te he dicho antes que me impactó mucho, que te pregunté, Pedro, ¿qué tal por allí? Y me dijiste, muy contentos de poder estar aquí ayudando. Sí. Entonces, muy contentos en el momento en el que media España estaba rota y al final fue como algo trágico, o sea, una tragedia enorme. Me sorprende esa fuerza y me sorprende esa capacidad de tirar para adelante cuando al final... Imagínate que nosotros, que al final la sociedad, cuando ve a alguien de la UME, ve con nuestro uniforme, nuestro mono, dicen, estamos tranquilos, viene la UME, llegamos rotos también. No adelantamos nada. Con lo cual nosotros llegamos para ayudar. Hay una frase que decimos muchos los militares que es la satisfacción del deber cumplido. Y nosotros en cada intervención cumplimos, obviamente la Dana también muchísimo. O sea, Encantados de ayudar, claro. me estabas contando antes, cuando te he cortado, algo de una historia, creo que has dicho a alguien que se llamaba Delia. Delia, que fui a Sierra Prenchiza porque a ver qué necesitaban. O sea, esto me vas a contar una historia, me vas a contar... Te voy a contar ¿Una anécdota? una anécdota o... Que te ha... Anécdota, no, es algo que me ha llenado dentro, Vale. ¿no? De cómo era mi día a día en la... ¿Cuánto tiempo estuviste allí? He estado desde el 1 de noviembre hasta el 28, 29 de enero. ¿Me lo puedes definir en una sola palabra? Bueno, venga, te dejo. Orgulloso. El militar o la persona que ha estado en Valencia se siente orgullosa de haber estado ayudando. ¿Cómo habéis vivido vosotros eso desde el punto de vista de cara al ciudadano? Es decir, yo desde el punto de vista de civil entendí y vi que toda España se estaba uniendo para ayudar a los valencianos. Entonces, Mucho voluntario. Claro, ¿te parece si hablamos de los voluntarios? Hablamos un poco de todo este revuelo que hubo de voluntarios sí, voluntarios no. Yo te puedo ver bueno, desde sí. mi punto de vista, que tampoco he vivido un poco más allá, porque eso lo llevaba la Generalitat. Claro. Y
Es verdad que hubo como un momento en el que había como un revuelo entre voluntarios sí, voluntarios no se sabía muy bien qué hacer, había gente que cogía su coche y se desplazaba hasta allí, había gente... ¿Realmente qué es lo que pasaba? Bueno, yo te voy a hablar como Pedro. O sea, como O Pedro, sea, salimos de Brigada García y entramos claro, a la mente de Pedro. yo veo que en España hace falta ayuda y yo estoy en disposición de darla, cojo y voy. Pero tengo que ir informado. Ujú. Tengo que ir viendo a dónde voy, dónde no voy. Entonces yo entiendo que España se volcase. De hecho, todos nos volcamos allí. Entonces, voluntarios sí, voluntarios no. Yo siempre he apoyado que voluntarios sí. Hicieron muy buen trabajo. Es más, la UME, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, los voluntarios, todos éramos uno. Las Siempre- Fuerzas Armadas, porque siempre que hablamos de UME, pero en la UME somos gente de las Fuerzas Armadas, Ujú. el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada Española. Con lo cual, aparte, en la Dana también ha estado Guardia Real, Tierra, Mar y Aire. O sea, todos somos, yo digo también, todos somos UME, todos estamos para ayudar. O sea, el objetivo era el mismo. El objetivo era el mismo. Cuanto más gente, más ayuda. Ok. ¿Cómo era tu día a día allí? O sea, porque entiendo que al final esto es un trabajo sin descanso y que todos los días pues, Oh, mi tendríais día- una mala noticia o tendríais Bueno, algo duro a lo que os podéis enfrentar. Bueno, al final nosotros recibíamos orden del CECOPI. Ujú. El CECOPI nos marcaba, teníamos unos sectores asignados, mi batallón unos sectores, y en base a ese sector, pues según las necesidades, pues yo iba a reconocer esas necesidades. Yo veía lo que había, lo pasaba a mi puesto de mando y mi puesto de mando decidía la ayuda a... Que se les a dar. podía... Claro, ¿Qué era lo que más necesitaban? mano de obra, quitarles el barro de las casas, ayudarles a sacar los enseres, a ayudarles con máquinas. Hemos utilizado muchas máquinas para quitar el barro. Date cuenta que el barro ha llegado hasta donde Que hasta llegaban, en plan, arriba, había metros y metros de barro. metros y metros. Sí, ¿verdad? ¿En qué zona estabas concretamente? Perdóname. He estado primero en Requena, la zona Ujú. Utiel Requena, y luego nos cambiamos a Cheste. O sea, la zona de Cheste y Chiva. ¿Cheste y Chiva era? Cheste, Chiva, Utiel Requena, toda esa zona de ahí era de mi batallón. Era como probablemente las zonas más afectadas. La zona más afectada era Ribarroja, Ah, vale, Catarroja, sí, Catarroja, es verdad, es Catarroja, verdad, es verdad. Ribarroja, Algemesí, toda esa parte era la más... aunque todo empezó arriba en Utiel, Ujú. pero fue hacia abajo. Mira, se me viene una pregunta ahora que hablando de Catarroja y tal, conozco a gente de allí y yo sé que tú te dedicas mucho al tema de redes sociales. Hubo como un movimiento de creadores de contenido en el que se desplazaban para allí. ¿Qué Ajá. opinas sobre eso? Si aportas y ayudas, muy ¿Pero bien. era contenido o ayuda? Era- Te puedes mojar, ¿eh? Que no pasa nada. Que no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que iban por contenido. Vale, está bien. Yo también lo pienso. O sea, yo creo que en ese momento es verdad que no estábamos preparados ninguno para ayudar. O sea, estábamos preparados, como tú has dicho, íbamos muy desinformados y que todos queríamos ayudar y no sabíamos cómo, pero creo que al final, desde casa, probablemente estaríamos ayudando más con algunas cosas. Sobre todo, fíjate, yo en mis redes sociales también, al tener un alcance, intenté desmentir un bulo que hubo mucho. ¿Cuál es el mayor bulo que hubo? El famoso centro comercial Bonaire. Buah, es que el centro comercial Bonaire, de verdad, créeme. Yo estaba allí. Yo estaba en ese centro comercial desde el minuto 1. Es que fue como de un extremo a otro en el que se esperaba que hubiese allí, no recuerdo el número, 400 muertos, a que de repente no había ninguno. Había coches. Coches. Vale, entonces, este bulo, no había. ¿cómo se crea? Bueno, yo vi en redes sociales. Yo vi en redes sociales que se había creado ese bulo. Es verdad que tú ves las imágenes, Y es que ves una entrada a un parking cubierta de agua y te piensas lo peor. Pero tienes que ver los antecedentes. Era te un piensas lo peor diario. porque también estamos viviendo una situación en la que había miles de personas desaparecidas. O sea, era normal que nos pusiésemos en lo peor. Sí, pero bueno, pues si no sabes algo, infórmate de las fuentes fiables antes de correr bulos. Ahí también hubo por ahí un TikTok que dijo, no, un sargento de la UME llorando y tal. O sea, recuerdo esa imagen, ese TikTok era una foto que No. salía como alguien llorando del Sí, un parking de sargento de la Bonaire. UME, un día era sargento de la UME, otro día era no sé quién, otro día un familiar. Entonces, yo siempre decía que había que hacer De tripas caso corazón. a las fuentes oficiales. También entiendo que muchas veces, me incluyo, pecamos de ver contenido y creérnoslo. Entonces entiendo que tú en tu día a día hablarás con amigos y familiares los que te dicen, oye, ¿esto es verdad o no es verdad? Entonces imagino que tú tienes como lidiar un poco con ese tipo de información. Claro, a mí me preguntaba mi familia, oye, ¿esto es verdad? ¿No es verdad? Incluso meses después me preguntaron,
Oye, ¿esto fue verdad? Claro que fue verdad. Es más, no es que lo diga yo, no hay ni una sola imagen que lo demuestre. Es más, creo que hay un vídeo en YouTube donde se fue evacuando poco a poco ese centro comercial. Ujú. Y está ahí, está en YouTube. O sea, que fue un bulo. O sea, Yo creo que fue España entera estaba esperando ese momento de que vaciaran el parking de Bonaire y al final como que todos respiramos. Menos mal que no ha pasado nada porque es verdad que nos tememos lo lo peor. peor. Bueno, No ¿me hubo cuentas tiempo. la historia otra vez que nos hemos desviado del tema, por Es favor? que me gusta mucho hablar, Y Sergio. a mí ¿eh? también. Pero cuéntame. No, por ejemplo, dentro de todo esto, pues obviamente yo iba a ver a la gente y fui, como decía, a Sierra Prenchiza, que depende del municipio de Chiva. Ujú. Y allí cuando llegué, la verdad que estaba bastante mal. Y la concejal me llevó a ver a Delia. Delia era una mujer que se había quedado sin nada. Durante un montón vino muchísima gente alrededor y Delia me empezó a contar un poco su situación y todo. Y yo dije, bueno, Delia, ¿en qué cree usted que podemos ayudarle? Ya veo yo esto. Y a mí me dijo, y es que me dijo, Pedro, ya con haberme escuchado, ya me has ayudado. Y necesito que me des un abrazo. Cogí a esa mujer, le di un abrazo y dice, es lo que necesitaba. Que alguien me escuchara y me diera un abrazo. Llegué a mi coche, me senté y me puse a llorar. Gente que se ha quedado sin nada, luego era un abrazo. Éramos el bálsamo de ellos. Ujú. Íbamos a vernos de... Ya te digo, la UME no, o sea, UME y militares nos veían como sus salvadores. Un poco ahí. Entonces, anécdota, tengo otra mujer, se llama Dominga, que se convirtió en mi segunda madre. Ujú. Igual, se había quedado sin nada y yo y cada vez que podía ir pasaba por... A verla. pasaba a verla, hacíamos videollamadas con mi madre y tal, y se convirtió un poco en mi segunda madre, pero porque yo al final que empatizo mucho con todo. Y yo, todo lo que puedo hacer y ayudar, de hecho yo creo que estoy en la UME porque me gusta ayudar a la gente. Bueno, en la UME, estoy en el mundo porque me gusta ayudar a la gente. Entiendo que esto de alguna manera te afecta emocionalmente en tu día a día. Sí, me afecta emocionalmente. Y si tenemos algún punto de flaqueza, tenemos muy buenos psicólogos en la UME que nos han dado charlas de cómo hacerlo, gente cuando el COVID, con la pandemia, gente que está, por ejemplo, en la morgue, pues Ujú. cómo solventar ese tipo de situaciones. Entonces, creo que te pasa factura un poco. Y por ejemplo, en la Dana, ¿en algún momento tú necesitaste ayuda profesional para sobrellevar esa situación? No, porque luego yo llegaba a mi puesto de mando y con mis compañeros lo hablábamos, intercambiábamos opiniones, con mi madre, con mi familia, entonces se lo decía con mis amigos, se lo decía todo. Qué duro. Volvemos, si quieres, un poco a contar un poco, hablar de la situación en general de Valencia, perdón, de la Dana. ¿Qué fue lo peor? Esta pregunta es como, ¿qué fue lo peor? Obviamente, Yo entiendo que me hay vas que a contar siempre lo mejor. no, ¿qué fue lo peor? Lo peor, lo Lo más peor duro. fue, pues, tantos fallecidos, tal vez, ¿no? Porque porque el destrozo se arregla y ya está, pero los fallecidos no vuelven. Entonces yo no... Ahí no me voy a mojar. O sea, lo peor, Lo que pasó. yo no valoro ni mejor ni peor. Yo cogí el día 1 de noviembre mi uniforme, mi petate y me fui a ayudarles, Sin saber cuándo volvías. sin saber cuándo volvía. Tampoco Vale. estábamos pendientes cuando nos volvíamos. O sea, normalmente la UME no son intervenciones tan largas, Ujú. pero cuando vas con ganas de ayudar, cuando llegas allí, ves, al entrar ya por Requena, ya había un poco la El desolación, panorama. las vías del tren que estaban todas en el aire, pues ya ibas con ganas de ayudar. Entonces, bueno, a mí yo iba, somos militares y vamos a ayudar. Con lo cual yo, cosas buenas y cosas malas, no hay nada. Para mí, todo es bueno porque el trabajo que hemos hecho, Ha sido para bien. ha sido para bien. O sea, te sientes orgulloso, como has dicho. Estoy orgulloso de lo que todos mis compañeros y yo hemos hecho en Valencia. Mis compañeros de la UME y de los ejércitos y la Guardia Real. O sea, te digo que al final está mucho la UME, o que es la unidad más vistosa, la más nueva, pero todos apoyamos, todos. No hay rivalidades con nadie. Todos somos UME. ¿Sentís que el país os ha agradecido el trabajo que habéis hecho? Sí. ¿Cómo qué? Bueno, no sé, allá por donde pasas, vas de camino, cuando vamos de camino a Valencia, paras en una gasolinera
a repostar a darte un café, la gente se acerca y te da la mano, muchas gracias por ayudar, o te dan un abrazo, o cuando vas allí hay gente... te cuento una anécdota muy chula, muy bonita. Me siento como anécdota, vamos. No, yo qué sé, o que ellos, imagínate que de repente una mujer dice, toma, sacan un café con leche a gente que estaba quitando barro, toma unas galletas, o toma tal. Hay gente que con lo que tenían intentaban ayudarte. Entonces, bueno, le coges lo que sea. Anécdota. De la tragedia, un poco. Participé en la cabalgata de Reyes de Cheste. Ah, es verdad, me lo contaste. Cierto. Y eso fue muy bonito. Muy bonito. O sea, tiene que ser muy gratificante como volver a ver la ilusión de la gente. Impresionante. Porque poco a poco hemos ido sacando la sonrisa. Yo a Delia, cuando me despedí de ella, dije, Delia, mi mayor logro ha sido devolverte la sonrisa. Y yo tengo una foto con ella, pues sonriendo. Entonces, estar en la cabalgata de Reyes de Cheste, participar, ver la alegría, ver un poco la pequeña vuelta a la normalidad, fue muy bonito. Y de hecho, Cheste y yo estamos como muy unidos. Quieren que vuelva ahí, entonces nunca dejaré de ir. ¿Eh? Buah, qué bueno esto que me cuentas. ¿Quieres que cambiemos de tema? Dejamos la Dana Venga. y hablamos de... Antes me has hablado de que habéis estado en Irak. En En Irak. Irak. Yo empecé mi carrera como siendo soldado. Ujú. Luego decidí hacer la carrera, me fui a la Academia General Básica de Suboficiales, me hice ingeniero, especialidad de transmisiones. O sea, eres ingeniero. Ingeniero es mi arma Vale. y mi especialidad son las transmisiones, que son Vale. como las telecomunicaciones. Ok. Y mi primer destino fue Tenerife, me fui a sol, playa, A vivir bien. un poco allí. Luego me mandaron a Burgos y en Burgos me mandaron a la guerra de Irak. Yo siempre digo que esto es una guerra. De hecho, cuando me despedí de allí, dije, he estado en 2 misiones. Estuve en Bosnia y Herzegovina y estuve en la guerra de Irak. Ujú. Porque para mí fue una guerra. Bueno, fue declarada una guerra. Entonces, sí, he estado en la guerra de Irak. Aparte de la guerra de Irak, ¿has estado en otro tipo de misiones que te han llamado...? En misiones he estado, ya con la UME estuve en los incendios de Chile, que en el año 2017, a ayudarles. Con esto que te comentaba, que la UME, además de intervenir en territorio nacional, también hacemos territorio internacional, Ujú. con un equipo de búsqueda y rescate. Porque entiendo, perdóname que esto yo desconozco cómo funciona, que muchas veces cuando hay una catástrofe en otro país, el gobierno manda... El mecanismo de protección civil. Ujú. O sea, todo esto al final es un mecanismo de protección civil de la Unión Europea que piden ayudas a los países o los países se ofrecen de ayuda y el país decide. Normalmente en España entiendo que esto que pasa bastante, ¿no? Porque yo sí que tengo entendido como... Sí, España, terremoto de Haití, terremoto de Marruecos, en Chile hemos estado 2 veces en incendios, o sea, hacemos bastantes ayuda internacional. Me sigue sorprendiendo mucho lo de la guerra de Irak. No se me olvida. ¿Por qué? Porque no sé, yo era muy pequeño en cuando era la guerra de Irak, entonces lo recuerdo como algo muy malo. No sé cómo fue tu experiencia allí. No sé si tienes algún recuerdo que me puedas contar o algo que no olvides. Porque estoy vivo de milagro. Porque nos atacaron. Yo fui de diciembre a abril y en el mes de marzo hubo una revuelta y yo estaba en la base de Najaf, Ujú. allí. Y ahí nos atacaron. Nos empezaron a disparar y yo ¿Y recuerdo... esto cómo es? O sea, porque esto nosotros Esto, muchas veces tuve la... lo vemos como en las películas, pero Correcto, esto es la vida real. Sí, no, Pero en el momento en el que tú estás en una... Yo estaba haciendo una labor de mantenimiento, era domingo, hacíamos una labor de mantenimiento. O sea, me refiero, ¿dónde te ubicas? En ese momento tú estás con una residencia, No, estás en un campamento... ocupamos la Facultad de Medicina de Najaf, Vale. allí. Entonces, vamos donde nos Donde lleven. podéis. Claro, o sea, había gente que estaba en Diwanilla, en Najaf, en varios sitios de Irak. Entonces yo estaba en la base de Najaf, que estaba montada en la Facultad de Medicina de Najaf. Vale. Entonces allí teníamos puesto un pequeño destacamento español ahí. Y era, para ser una facultad, hay un patio muy bonito que paseábamos, una azotea, que pues, hacíamos deporte. Y ese día recuerdo estar en el patio y empezar a disparar. Empezar a dispararnos que las balas me caían por aquí. Y yo, pues corriendo, me metí debajo de un camión para protegerme.
Y a partir de ahí, pues empezaron todos los días a entrar en conflictos con nosotros hasta que nos sacaron de allí. Y en el momento en el que te pasa una bala al lado, ¿qué es lo primero que piensas? No piensas, actúas. No piensas. Pero Si tienes que piensas, pensar en algo, no piensas. Piensas en salvarte. en correr, en salvarte. De hecho, mis padres, cuando, la verdad que hablábamos todos los días con ellos, ¿eh? Hablábamos, aquí en España se sabía que no estaban atacando. Mi madre, que al final las madres son las madres, Es que era mi pregunta, ¿cómo se siente una madre al saber que su hijo está en la mi madre no guerra? le decía la verdad. O sea, es muy difícil, o sea, no tienes que preocupar a una persona que está a miles de kilómetros que no puedes decirle nada. Entonces, no le mentía, pero no le decía la verdad. Pero no por nada, no por no ocultarla, por no preocuparla. ¿Qué adelanto yo diciendo a mi madre, mamá, nos están atacando, mamá, no sé qué? ¿Qué hago? Ponerla peor. Entonces yo cuando hablo con ella, yo era algo alegre. ¿Qué tal está? ¿Y has visto que? Ah, sí, mamá, pues estamos aquí, nada, bien y tal. No puedes, hay que ocultar información. No ocultar información, no tienes que preocupar. Omitirla. O sea, hacer daño sin quererlo, lo omites y ya está. Y luego llegué a casa, me recuerdo que cuando llegué, sí que tuve unos pequeños traumas. ¿Cuánto Llegué, tiempo estuviste allí para terminar esto? o alrededor de 4 meses, casi 5. ¿Y qué es lo primero que haces cuando vuelves a España? Cuando vuelvo a España, lo primero que hago es que aterrizo en el aeropuerto de Talavera la Real y ahí vienen mis padres. Mi madre se saltó todos los controles de seguridad para que veas que es una madre. Ya, Date cuenta que tú vas a un acto y dicen, señora, usted no pasa de aquí. Mi madre, miau, dijo. viene mi hijo, viene tal. Mi madre y más madres saltaron la barrera y vinieron corriendo a recibirnos. Yo estaba muy, muy contento. Me fui a Burgos porque había que hacer un acto para despedir la agrupación y mis padres se quedaron conmigo en un piso que yo vivía de alquiler. Más que recuerdo que yo dormía y mi madre sin querer dio un golpe a la mesa y sonó un ¡pap! Y yo estaba como... me exalté. Recuerdo que paramos en el Sanadú y dije a mi madre, mamá, vámonos de aquí que la gente me quiere matar. Que me quiere matar, O sea, vámonos. entiendo que esto te genera algunos traumas en tu día a día, por así decirlo, porque... Bueno, date cuenta que vienes de una guerra que la gente te quiere matar. Y tenemos que subimos a la azotea a defendernos. Entonces, eso, extrapolado luego aquí va al Sanadú o cualquier centro comercial que está a tope de gente, yo creo que todo el mundo me quería matar. Es como la ansiedad esa de repente estar Y dije a mi rodeado... padre, papá, vámonos. Y me cogieron y O nos sea, que es una fuimos. sensación parecida como una ansiedad. Una ansiedad de inseguridad y de desconfianza. Eso tiene un nombre, ¿no? Como un síndrome de... ¿O me lo estoy inventando? A lo mejor me lo estoy inventando. No, no pasa nada. Pero no tengo ni idea. creo que sí que tiene seguramente, como- sí. creo puede que tiene ser. algún nombre concreto, pero qué curioso que eso de cambiar de ese chip total de una guerra a volver a la civilización normal y sentir miedo en un centro comercial. Pero por la afluencia de gente, ¿eh? No es por otra cosa. Pero bueno, es verdad que luego también aprendes. No piensas cómo actuar, pero aprendes de cosas. Y hoy en día puedo decir que estoy orgulloso, ¿no? De hecho, tengo el valor a los militares, el valor se les supone. Ujú. Pero yo lo tengo reconocido. A mí el valor se me reconoce. Porque esto Ah. de la guerra de Irak. Vamos a hablar de valores reconocidos y demás. ¿Cuántos años tienes? ¿Tengo que decirlo? Sí, no pasa nada. Pero puedes mentir si quieres. 51. Ok. Dentro de un tiempo, me has dicho antes que ibas a subir de escala, por así decirlo. Este año ya estoy en evaluación para ascender a subteniente. Bueno, pues desde aquí te damos la enhorabuena Muchas gracias. y lo celebraremos. Vendré aquí a celebrarlo. Otra cosa que tengo yo mucha curiosidad y creo que la gente también lo puede pensar es la vida de un militar, ¿hasta dónde llega? En números me refiero, en edad. Bueno, pues hasta la edad de 58 años o 61. Y a partir de ahí entras en la reserva y ya luego te jubilas a los 63. ¿Te apetece? O 61. A mí me gusta mucho mi trabajo, ¿eh? Me gusta mucho mi trabajo. Entonces, ¿me apetece jubilarme? Cuando me jubile, me voy a ir a las islas. Si no me he ido antes. ¿Para las de Canarias o A las islas, a Tenerife. Ah, muy bien, muy bien. O a Las Palmas, porque es como vivir en el sol constante. A mí Total, el frío no me gusta. El Caribe Entonces, español. El Caribe español. Entonces, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y el futuro Dios dirá. Voy a vivir el presente y aprovechar la vida lo que pueda. Muy guay, me ha gustado esto. Este último remate me ha gustado. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Porque Pedro Jesús, ¿Sí?
vamos a cambiar de Briga García Pedro Jesús, Vale. tienes como una faceta para mí como muy curiosa y es que fuiste Mr. Gay Castilla-La Mancha durante 2 años. Correcto. Ok, por favor, cuéntame esto porque me da mucha curiosidad. Vaya vuelco ha dado, ¿eh? Vaya vuelco de repente. Sí, fue Mr. Gay Castilla-La Mancha en el año 2021 y 2022. Ahí. ¿Se puede ser militar y gay? Claro, hay otras preguntas porque entiendo que tiene que ser muy complicado. No es fácil. Vale. En un mundo jerárquico, en un mundo estigmatizado, en un mundo que no es fácil. Hoy en día ya es fácil, pero no es fácil decir abiertamente soy gay. No por la institución, sino por los componentes de la institución. A mí la institución me ha facilitado todo, me ha apoyado la UME, el ejército, todo. ¿En algún momento tú tuviste que, por así decirlo, salir del armario? Yo he sufrido homofobia en mi unidad y me han hecho moving también. Entonces, pero no la institución, Compañeros. las personas. Vale. Hubo uno que me dijo que no me daba la mano por no contagiarle. Fíjate, yo diría, qué poca cabecita tienes tú. Ya. ¿No? Entonces, eso al final me hicieron la vida muy, muy imposible, muy mala. Y al final dije, ¿sí? Pues voy a presentarme a Mr. Gay. Y entiendo que esto antes, o sea, no es una decisión que se toma tan a la ligera. Entiendo que... Salir del armario fue a consecuencia de mi pareja. Tenía una pareja y al final lo dejamos y yo me sumí, pues como todo el mundo creo que cuando tiene pareja se sume en una pequeña depresión y necesitaba, porque yo me considero un tío alegre, simpático, que empatizo con todo, que sí. Y claro, pasó el Pedro alegre a ser un Pedro triste, que mis ojos azules se convirtieron en ojos grises y no era. Entonces yo necesitaba ayuda. Y al final, mi familia vive en Talavera, mis amigos están en Madrid, pero al final, ¿con quién pasas más tiempo? En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Entonces yo coincido que me vine a Toledo a trabajar, a este curso básico de emergencia que te digo que se hace todos los años en Toledo, y aquí lo dije. Y empecé a decirlo, y mis compañeros, algunos decían, el clásico ya lo sabía, ¿no? Se te nota. Ya lo sabía, es muy raro que no tengas pareja, es muy raro, como siempre, ¿no? Pero me apoyaron muchísimo, muchísimo, de minuto número 1. ¿Y en qué momento, cuando tú decides presentarte a Mr. Gay, entiendo que tienes que pasar como un protocolo, ¿no? Porque entiendo que para... Mi vida personal no tiene que ver con mi laboral. Pero por así decirlo, de alguna manera, este tipo de iniciativas se pueden afectar en tu carrera profesional. No deben. No deben porque está completamente separado, porque júzgame por lo que hago, no por con quién me acuesto. O sea, ¿qué más te da con quién me acueste? Si yo llego, me pongo mi uniforme y soy Elvira García. Yo luego soy Pedro y hago con mi vida lo que quiero, dentro de unos límites y respetando muchas cosas. Y yo siempre, desde que soy Mr. Gay, he respetado la institución. Desde el minuto número 1, siempre. ¿Crees que esto ha servido para ayudar a otras personas que estaban en la misma situación que tú? Ha ayudado. Ha ayudado. Mucha gente me ha contactado, mucha gente me ha dicho que gracias a ti he dado el paso para entrar a las Fuerzas Armadas. Te veo como alguien, te admiro por tus valores, te admiro porque para que otros estemos bien, tú lo has pasado mal. Siempre tiene que haber alguien que hable. O sea, te pueden ver como una referencia. Una referencia. Porque entiendo que habrá gente más joven que está en la misma situación que tú y que para ellos tú seas como una fuente de inspiración. ¿Cómo te sientes al verte así? Me siento que ayudo. Me siento que ayuda a las personas. Y que si el mundo es más fácil, porque Pedro haya puesto un pequeño granito de arena para que el mundo militar sea más diverso, porque al final las Fuerzas Armadas son un fiel reflejo de la sociedad. La sociedad avanza, las Fuerzas Armadas avanzan. Y es así. Es así. O sea, las Fuerzas Armadas están a la vanguardia de la diversidad. Son muy diversas. Y está fantástico. Con lo cual, la gente que lo compone, obviamente, es como cualquier otro trabajo. Te puedes encontrar de todo, pero no culpes a la institución. Culpa a la gente. A la gente. La institución nunca, al revés. Respeto. Y me han apoyado mucho, ¿eh? En un principio dijeron, esto de Mr. Gay será nada. Claro, es que aquí viene como la movida, porque esto fue como... yo recuerdo que salió en prensa nacional, en muchísimos periódicos, o sea, te hicieron muchos reportajes de la tele.
He hecho la campaña de Talavera contra la LGTB-fobia. Mi cara estaba por todo Talavera. Aquí en Toledo me dieron un premio por mi activismo. Me ha recorrido toda Castilla-La Mancha. Siendo Mr. Gay Castilla-La Mancha, tengo que conocer mi tierra. Hombre, por supuesto. Entonces fue un boom. Fue un boom porque también lo que uno se implique. Tú puedes ser mister y decir, me pongo en una banda y a correr. Y paseo, para adelante, para abajo, y y soy ya guapo está. o soy feo. O tengo buen cuerpo o mal cuerpo. Pero yo quería ayudar a las personas que como yo lo han pasado mal o a dar a conocer unas Fuerzas Armadas, lo que te he dicho antes, a la vanguardia de la diversidad. ¿Sabes? Que diga que es military gay, perfecto. Que da morbo, es decir, military gay. Pues es que al final las O sea, me fuerzas... imagino que es un fetiche como cualquier otro. Claro, pero bueno, o sea, al final es como... Una vez cuando digo mi profesión, es como... ¿y te vas a poner uniforme? No, perdona. Es que... es como... no, perdona. ¿No? Pero... Si fueses cocinero tampoco lo harías. Claro que no. Bueno, hay gente que tiene sus movidas. Bueno, ¿no? claro, es así, el libre no... Y ya está. Pero sí, creo que he ayudado a muchas personas. Y los 2 años que he estado en Mr. Gay, creo que he dado a conocer unas Fuerzas Armadas muy buenas para el colectivo. Ujú. Para el colectivo, porque la sociedad obviamente nos conoce, incluso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues también. Guardia Civil, Policía Nacional, todo esto también. Dar visibilidad que esto existe. Visibilidad, claro. Y que es un trabajo más Ujú. y que no te van a decir nada. Muy bien. Es que mis propios compañeros son los primeros que lo normalizan. O sea, es como, vale, Ya. me ducho en las mismas duchas, no sé, es que he dado normalidad. Yo lo llevo aquí. Yo cuando me presento, hola soy Pedro y soy gay, no lo pongo aquí. ¿No? Hola soy Pedro. Ya te lo contaré ¿verdad? si me apetece o no, te lo cuento. O es que no es mi carta de presentación. Ujú. Obviamente que si me ves en redes sociales o ya me conoces, la gente cuando me ve me para o cuando me dan las gracias o me dicen, ¿qué cojones has tenido? Ya. Qué ¿Puedo decir huevos. palabrotas? Sí, bueno, puede decir. No creo que pase nada. Vale, vamos con la última parte. Y es que antes me has comentado de empezar la entrevista, es que has empezado a trabajar en Bolo Bolo. Para la gente que no lo sepa, explica un poco qué es Bolo Bolo, que esto es salseo toledano y al final a la gente esto le interesa. Bolo Bolo es la asociación LGTBIQ+, de Toledo. Entonces, soy parte de la junta, soy el vocal de relaciones externas. Vale. Porque como hablo tanto y como me manejo tanto y como dice que se me da muy bien esto de ser relaciones públicas, entonces me han dado ese cargo. Y estoy muy contento, ¿eh? Muy contento porque todo lo que sea ayudar, siempre digo la palabra ayudar, No, es como, no. me gusta. Y Bolo Bolo es la asociación que más me apoyó cuando fui Mr. Gay. La que más. Siempre confiaron en mí. Ahí también recordemos que es casa. O sea, me refiero. Escasa, claro, escasa. ¿Tú eres de Pero aquí? bueno, hay asociaciones en Castilla-La Mancha que me han cerrado la puerta. Ay, no nos podemos mojar. No. Vale. Pues nada. Pues es que me lo dices. Pero porque al final tienen una idea equivocada del Mr. Gay. El Vale. Mr. Gay no es guapo. Sí, es verdad que yo creo que también a lo mejor. dentro ¿vale? del concepto este de Mr. Gay es como algo. No Es sé gente- explicarlo bien. Cada persona de Mr. Gay ha vivido una experiencia. Mm. Yo recuerdo que en mi promoción pues había un tío que había sufrido maltrato, un tío que era judío, un tío que le costaba mucho salir. Al final, detrás de cada mister, detrás de cada banda, Hay una hay una historia. persona, hay una historia. Y eso es lo importante. Entonces, a mí ha habido asociaciones que me han cerrado las puertas por ser Mr. Gay. Es como, si no me has escuchado, escúchame lo que tengo que decirte. Pero es una mínima con todas las que me han apoyado. Plural, que es la de Ciudad Real y por ahí, Bolo Bolo, LGT Bora de Talavera, la de Illescas. Antes me decías que utilizas mucho la palabra ayudar. Soy muy cansino, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no lo he notado mucho. Que antes me has hablado de un voluntariado que estabas haciendo antes de venir al podcast y yo creo que, bueno, que es un buen momento para que nos cuentes un poco más sobre este voluntariado. Una vez al año me voy a Bosnia y Herzegovina a un orfanato de niños a ayudarles. Cojo mis vacaciones y me voy a ayudar a esos niños que hace ya tiempo de esa guerra ya ha pasado y entonces,
pero hay niños que sus padres ¿No están? o son drogadictos Ujú. o se les quita la asistencia social, le meten en un orfanato. Entonces yo voy allí a ayudarles. Pues ayudarles a llevarles al colegio, a cogerles y llevármeles a Mostar a dar una vuelta, o cogerles y llevármeles en verano a la playa, un poco a ayudar a hacer la vida más cómoda. ¿Esto lo haces a través de la UME o es una cosa No, voluntaria tuya voluntaria. que lo buscas, lo Lo busco, encuentras? lo busqué ¿Cómo yo. haces esto? ¿Cómo hago? Me refiero, ¿cómo buscas este tipo de voluntariados? Bueno, yo oí hablar de la guerra de Bosnia. También viene porque yo estuve en Bosnia en el año 96. Claro, ahí, eso es donde En el año llega. 96 estuve, en el 96 y en el 2004 estuve en Bosnia. Ujú. Entonces, en el 96 conocí este orfanato. Me vuelvo a España y ya no vuelvo hasta el año 2004, que ya fui a Mostar. Y seguía teniendo un poco de contacto. Y a partir del año 2004, durante un tiempo no pude ir, pero porque aún estaba todavía el país que no era como Ujú. muy estable para ir. Entonces, en cuanto pude ir, en el año, creo que en el antes de la pandemia, en 2019, ya empecé a ir una vez al año. Vale. Entonces, el largo, Sabes que el largo viaje. gracias a ese viaje de trabajo, por así decirlo, conseguiste Gracias este a la vínculo. misión que se hizo en Bosnia en el 96 y en el 2004, conocí este orfanato que está cerca de Medjugorje, que es donde dicen que hay unas apariciones, un poco que va mucho turismo, en la zona de Chiclu, cerquita de Mostar. Mostar como es el punto más cerca importante. La ciudad de Mostar, no sé si lo conoceréis, el puente Starimost. Es un Me puente has muy pillado. bonito. Es suspendido en Pues geografía ahora mismo. te recomiendo que vayas. Ahora me lo buscaré Está muy cuando chulo. terminemos. Pues nada, Pedro, ¿Se yo acaba creo ya? que se ha acabado Bueno. ya. Ya es que me has contado tantas cosas que ya no se me ocurre nada más que preguntarte. He hablado de la UME, hemos hablado de Mr. Gay, hemos hablado de Bolo Bolo, hemos hablado de todo. Sí, es que no nos queda nada en el tintero, yo creo, me has contado de todo. No sé. Así que nada, de verdad, mil gracias por venir. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, y sobre todo que nos cuentes estas cosas como un poco más personales de estas tragedias y sobre todo de estas experiencias tuyas que has vivido tanto a nivel laboral como personal. Así que de verdad, esta vez soy yo el que te da las gracias por por ayudarnos. Al final, en las emergencias, no hay ninguna emergencia igual. No hay ninguna emergencia igual. Cuando nos vamos de las emergencias, normalmente a veces la gente nos aplaude o nos trae un bocadillo. Esa es la satisfacción, como te decía antes, la satisfacción del deber cumplido. Nosotros nos vamos con esa satisfacción a casa, alegres, con una sonrisa. Otra vez decirlo, la palabra ayudar otra vez. Que bueno, te vas hoy con la sensación de haberlo hecho todo bien. Sí, de hecho estoy encantado de que me hayas invitado, de que haya podido contar un poco cómo es la unidad militar de emergencias, cómo es mi vida, cómo es Pedro Jesús García, cómo es Ebriga García. No, y agradecer también a tus superiores y todas las personas que han participado también en esto. Correcto. Porque no solo tu trabajo, sino el de Sí, instituciones. sí, yo soy aquí hoy la cara visible, pero esto no solamente soy yo. Hay en la DANA, más de 10.000 personas, en la UME hay más de 4.000 personas que estamos ahí día a día trabajando por y para la sociedad. Cuando no hay emergencias, no te lo he dicho, claro, ¿qué hace un militar cuando no hay emergencias? Pues tendrá que preparar otras cosas, ¿no? Tenemos que prepararnos para las emergencias. Ujú. O sea, hay 3 campañas: invierno, inundaciones y lucha contra incendios forestales. En cada campaña nos preparamos hacemos instrucción, hacemos cursos, hacemos maniobras, entonces nos preparamos para esa catástrofe. Ojalá que esa catástrofe nunca llegue, pero cuando llega Hay que estar hay que estar preparados. preparado. Entonces nos preparamos para esa catástrofe. He dicho. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro Jesús, por haber venido aquí y nada, nos despedimos de todos vosotros. Mil gracias por vernos, mil gracias por ayudarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de A la Fresca.